decir que Sí. pueden echar gente, no, no quiero grabar. ¿Quién está grabando? Yo le di al... Aceptando gente. Ahora se puede caer todo. ¿Quién está grabando? Por favor. Así que si quieren también nos pueden contar de qué lugares nos están acompañando hoy día en esta presentación, como decía Liz, de Titibilus, Poética de la Traducción, el nuevo libro de Leonor Silvestri publicado por Ediciones Liz en colaboración con Ediciones Ascasis y Quinlud Libros, Chile y Argentina. En esta actividad que al final son alianzas que se vienen tejiendo desde diversos proyectos editoriales, culturales y que apuestan, sobre todo, y esto es súper importante como para nosotros decirlo, ¿no? Por una escritura crítica, encarnada y sobre todo transformadora. Les queremos contar que esta sesión, como pudieron escuchar ahí, está siendo grabada y que también ustedes pueden adquirir el ejemplar artesanal de Titibilus en edicioneslis.cl. Los vamos a dejar ahí para los que no conozcan la editorial todavía en el chat y que puedan acceder. Y por supuesto, el tradicional con Ascasis en ascasis.net para Latinoamérica con Busca Libre y Europa con Atrapasueños. ¿Con quién estamos? ¿Quiénes vamos a conversar hoy día? Bueno, los saludo, yo soy Paula Campos, voy a estar conversando acá, acompañándolos, haciendo una especie de bandejeo entre el conversatorio. Esta palabra como de más moderadora no me acomoda tanto, así que prefiero contarles que soy como el volante polifuncional de este equipo y que les voy a estar dando pases y habilitaciones a todos los que hoy día vamos a estar conversando. Leonor Silvestri, escritora, cinturón negro de Waco. Yo soy morado Kung Fu, Leo. Eh, Tienes que Yo también hacía enseñarle. Kung Fu, ¿eh? Yo empecé con Kung Fu, no lo pongo, pero hacía Kung Fu y Sanda de niña. Yo Desde también. China, me fui a Tailandia luego. Vive de enseñar literatura, pensamiento crítico y por supuesto de vender sus libros. En redes ya la conocemos, ¿no? Leonor Silvestri Oc y en TikTok como Haciendo Amigas con Leonor, donde comparte reflexiones y provocaciones poéticas. También estamos con Raquel Abella López desde España, historiadora del arte, máster en patrimonio histórico artístico por la Universidad Complutense, donde actualmente realiza un programa de doctorado. Se ha desempeñado como investigadora, curadora especializada en libros antiguos, se ha formado en conservación de patrimonio bibliográfico y tasación de libros. Y como estamos en familia y nos queremos mucho, es de esas amigas que uno siempre tiene que reconocer y querer en público. Liz Gallegos, encuadernadora, formada en Chile, España, Argentina, editora, directora de editoras de ediciones Liz y taller Artes del Libro. Actualmente la directora de la Asociación Gremial Editoriales de Chile, integrante de CIENART, cursa estudios actuales en licenciatura en literatura y obviamente es una de las, para quienes no la conocen y nos acompañan desde otros lugares, una de las activistas principales del libro artesanal en nuestro país, reconocido trabajo y oficio que ha llevado y que sigue trayéndonos ahora con estas alianzas de distintos lados de Latinoamérica. Con Adrián Barahona, también editor y fundador de Ediciones Ascasis, una editorial que llega 27 años en el mercado chileno y latinoamericano y los que trabajamos en esto sabemos que esos 27 años valen como los de los perritos, no por 7, porque por Dios que es difícil sostener iniciativas como esta. El desafío de Adrián es poder ganarle el tiempo a las pantallas y que sus lectores se impregnen de letras. Bueno, vamos a estar acá con ustedes. Yo les decía esta va a ser una conversación. La idea es que primero Leonor nos pueda contar de este libro y que después los editores nos regalen sus visiones también de lo que ha sido trabajar con esta obra para después poderles contar un poco de dónde nace esta alianza y qué nos une, ¿no? Que nos une y CIENART, que es un seminario internacional del que les queremos contar en profundidad en otros minutos, pero no les sigo dando la lata y obviamente recibimos y saludamos demasiado acá a Leonor, que nos va a contar, por supuesto, de Titibilus. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Excelente. Em, bueno, ante todo le quiero avisar al equipo que le tienen que dar admisión a la gente que vaya ingresando, que bueno, ya saben que anda por ahí y que puede ser que venga alguien y que ingrese. Y al resto le voy a pedir que me encienda el video, así no le hablo a una triste pantalla negra de Black Mirror.
si son tan amables y me hacen el favor. Y bueno, ¿qué les gustaría saber del titivirus? En principio, yo me propuse un tiempo a esta parte, escribí y publicar, en realidad escribir escribo más, pero publicar, bueno, llego a lo que llego, un libro por año, mínimo. Me puse ese objetivo de vida prácticamente, les diría. Y bueno, la magia del algoritmo, Elizabeth Gallegos me escribe un día para preguntarme por un libro, en- si estaba distribuido, si tenía distribución en Chile, y yo le dije sí, que efectivamente tenía, que era Ascasis. ¿Ascasis o Ascasis? Adrián, nunca te pregunté. Yo le digo Ascasis, pero tal vez sea Ascasis, a saber. Parece que es casi. Así por lo menos lo pronuncio yo. Con acento en la I, no con acento en la A, de Ascasis. Bueno, después hay que fijarse porque en general en griego el acento retrotrae, En, así que no, siempre va la en primera sílaba. la A, Ascasis. Sí, me suena más a la, ascasis, pero nunca lo busqué. Sé que el verbo es asqueo, que no tiene nada que ver con el asco, tiene que ver con elevarse. Bueno, le decía a Liz, ya está publicado, ya está distribuido, lo hace Adrián de Ascasis, será el Sin Esperanza y Sin Miedo, pero ni corta ni perezosa. Le dije, pero tengo otro libro que te puede interesar, que estoy haciendo justo en este momento, como para darle inicio a un nuevo libro que fue finalmente el Titibilus, Titibilus Poética de la Traducción, que se iba a llamar Poética de la Traducción y que Adrián me cuenta de la historia de este demonio medieval, es un demonio apócrifo, no está dentro de bueno, del Pentateuco, de la Biblia, básicamente no forma parte de la Biblia, sino que es un demonio que se inventaron los escribas medievales. Y así que le pusimos a este libro, que es un libro, es un híbrido, como prácticamente debo confesar todos mis libros en los últimos tiempos, un híbrido entre la poesía, la traducción y bueno, y una mezcolanza de ambas partes. ¿Por qué? Porque mi propuesta como poética de la traducción es que por un lado la traducción es un género en sí mismo por propio peso, aunque no sea un género independiente. De hecho, ningún género, yo no diría que ningún género literario es independiente de los otros géneros literarios y que no tienen un referente literario o antecedente. No obstante, a la traducción de poesía se le nota mucho más que a otro tipo de géneros literarios. Y luego porque es, o sea, híbrido, estoy explicando por qué es híbrido, luego porque estas traducciones retoman una práctica, retoman la vieja práctica de la traducción. La traducción no era como es en la actualidad o como llega hasta nuestros días. Las traducciones hasta bien llegada la modernidad, diría, hasta bien llegado, bueno, casi diría el siglo XX, las traducciones no eran verbatim, ese es el nombre técnico, o sea, no eran palabra por palabra, no intentaban parecerse lo más posible al original porque sabían que eso no era posible. Las traducciones eran siempre lo que hoy llamamos traducciones libres, es decir, reescrituras o interpretaciones. De hecho, hay una reescritura de mi parte que retoma un poema de Safo, el fragmento 31, y la versión de Catulo, el 51. Es decir, que una de las características de este libro, Titiwilus, Poética de la Traducción, es que algunas de las versiones que yo entrego mezclan dos versiones anteriores, la versión original o primera versión, una versión antigua, una traducción o versión antigua que muestra este procedimiento de no traducción literal, y finalmente la versión y acá viene otra característica del libro, en rioplatense, que es la variedad lingüística en la que yo me expreso, debo confesar, y que por ende se trabaja con esa traducción, cosa que con esa variedad lingüística las traducciones, cosa que tampoco es algo que en nuestros tiempos se fomente, porque se supone que la traducción, al ser más considerada un commodity y no tanto un
género literario por su propio peso, luego tiende a ser, bueno, reproducida en una suerte de idioma que nadie habla, que es el del español neutro o Televisa, que entonces no tiene ninguna, no tiene, no tiene ningún brillo, lo digo en chileno, carece de todo brillo, no tiene ningún brillo, queda una cosa así que vos decís que estoy leyendo, ¿qué es esto? Bueno, horrendo por donde lo miremos. Y finalmente una pata con lo que sería el seminario de encuadernación artesanal, porque es un seminario de encuadernación y conservación del texto antiguo. Entonces acá viene el Titibilus con esta propuesta, porque el Titibilus no lo he dicho, pero además de un libro que escribe porque son poemas basados en otros poemas que ya existen, muy laxos, muy libres, muy en traducciones, bueno, algo flojas de papeles para el mercado editorial de lo que considero una traducción. También sí, también propone la traducción como uno de los medios para conservar en este caso textos, o sea, como una de las técnicas de la conservación. Y en este caso puntual, este tipo de traducción no solamente conserva, sino que actualiza cosas que en otros idiomas, en otros textos, en otros tiempos históricos, si los tradujéramos verbatim, es decir, literal, serían ilegibles o un bodrio, serían un horror. A nadie le gustaría, bueno, se actualizan con una lectura más contemporánea que, bueno, le va a pedir, le va a reclamar al público lector que tal vez busque alguna que otra palabra en el idioma de llegada de esas traducciones. ¿Qué más digo, Paula? ¿Qué más Pero hago? sí, Ustedes prendan la pero cámara, sí mierda, que están ahí como Black Mirror. esto Voy a estar está a muy todas. perfecto, ¿no? Porque en el fondo nos lleva a entender cómo nace la idea del libro y cómo surge más allá del contenido, y me voy a salir porque desmadres de mi oficio nomás. Pero qué interesante esto de la disciplina, yo creo, Leonor, ¿no? Como el poner y decir, yo voy a escribir al menos uno al año, y cómo esto se ha ido dando en el Sin tiempo y inteligencia artificial, porque ahora con la inteligencia artificial supongo, si veo las producciones de otras escritoras famosas argentinas, debo confesar que lo están haciendo. Yo bastante mal lo hago. Bueno, acá viene una cuestión muy importante en Titibilus, que diste en la tecla. El Titibilus, como me enseñó Adrián, es este demonio que junta todas las erratas, todos los errores, todos los problemas de los copistas medievales y las presenta al día del juicio final. Y por supuesto, nada más traidor que una persona que traduce, como dice el dicho, traductore, traditore, ¿no? Como el gran traidor, el traductor, porque finalmente mete la cuchara, hace lo que quiere con el texto, lo interviene, entrega otra cosa. Pero yo creo que de aquí para adelante, lo decíamos el otro día de manera informal en nuestro vivo de Instagram con Liz y Raquel, yo creo que lo que va a ocurrir con las erratas que tiene, yo soy muy erratosa porque bueno, lamentablemente, primero porque es lo que hay, así nací, no me da, siempre lo fui y así quedé. Y luego, porque bueno, como todas las que más o menos estamos acá, Adrián, Liz, etcétera, trabajo de manera muy independiente, muy autogestiva, entonces, bueno, carezco de los grandes equipos editoriales que luego permiten entregar cosas que no tienen mácula, o bueno, o eso pretenden, que no la tengan. Bastante tienen para lo mucho que se gasta en equipo de trabajo. Pero ahora con la inteligencia artificial la gente está metiendo todos sus textos ahí para que no tenga ratas, cuando la rata es productora. Es productora de un montón de cosas. Yo no quiero decir que, no quiero hacer la loa de la rata por la rata, pero creo que con la rata ahí se va a poder identificar cuando un texto pasó por el filtro de la inteligencia artificial o fue una creación de la inteligencia artificial o cuando en realidad hay una persona detrás trabajando. Esa es mi Leo, aporte. oye, Leonor, me parece que esto es fantástico para invitar también a Liz y a Adrián a reflexionar, ¿no? Tú hablas de la errata, de esta equivocación, de este error. Esto lo pienso con Titi Willus, ¿no? Con este demonio que aparece y que hace que las cosas finalmente estén vivas. Y me imagino que cuando tanto Liz como Adrián piensan en esta idea de poder ganarle un poco la cruzada a estas grandes editoriales, a estos grandes como hospitales, ¿no? Higienizados, la lectura higienizada,
y lo vuelven a traer al oficio, a las manos. Tiene mucho que ver de esto, ¿no? De que lo vivo también, y si lo sacamos del libro y hacemos un paréntesis, la importancia del error en el propio aprendizaje, en la vida misma, ¿no? Como tal vez si nos fuéramos al estudio de la humanidad, miraríamos que existe algún paralelo entre ese momento donde la higiene entra en la cabeza como un gran concepto y que finalmente nos lleva a querer ser como una sociedad súper eh, mecanizada, súper maquinizada, donde se penaliza todo lo que es propio de la humanidad. El equivocarnos, el ensayar, el que estos errores aparezcan y que sean parte de la práctica y del oficio. Y ahí los invito, querida Elisa, Adriana, a que nos cuenten también cómo ha sido el proceso en particular con este libro, pero también en sus propias historias, el abrazarse a hacer las cosas con dos ojos, a lo más con cuatro y no con 200, como se hacen en estas grandes editoriales, y cómo eso finalmente le entrega alma, vida y cuerpo a cada uno de los libros que se producen. Adrián, ¿quieres partir? Bueno, eh, no, cabe mencionar que era imposible que Titi Willos no metiera las manos en esta edición, porque precisamente después de que habíamos eh, impreso la primera tirada, una micro tirada de prueba, lo que era más o menos Adrián, evidente, y en torno a la reflexión, sí, disculpa sí, que te interrumpa, lo que pasa es que se nos corta sí, dale, un poco tu señal, entonces de repente si bajáis la cámara te vamos a escuchar un voy a poco bajar, mejor. vamos a apagar la cámara. El resto Se me, préndala. Solo Adrián la tenga apagada. Prenda la cámara, mierda. yo siempre tengo problemas de internet, ya sea acá que estoy en la ciudad o cuando estoy en la casa, que es un desmadre total. Eh, Ahora se escucha, ¿sí? ¿O sigo Súper a Mucho bien. mejor, cuadritos? Adri. Ya, dale. No, lo que contaba es que era imposible que no pasara esta vez que el libro tuviera alguna errata. Evidentemente se nos coló una errata grande, Titilus metió la cola, las garras, no sé qué habrá metido, eh, y Liz la notó después de que habían hecho ya la primera impresión. Pero también como parte del gesto creo que fue interesante dejarla para No la las quiero dejar, reimpresiones. yo la dejé en la Argentina. Me Sí, no, parece. Es una gran y en la edición errata. nuestra también la dejamos. Así que eso por un lado, creo que es re interesante ese pequeño gesto de dejarle rata. Y por otro lado, de lo que decías, mira, me ha pasado últimamente que me han pedido, cuando trabajo como editor, así como, como editor, eh, a, digamos, a pedido, ¿no? Como editar lo que sea, no solo para la editorial, que trabaje con algunas herramientas que son de fondo, tienen inteligencia artificial, y ocurre un fenómeno que, nada, es hipermencionable, y es que los textos empiezan a perder humanidad, pero por completo. O sea, se transforman todos los textos en el mismo texto. Eh, Ahí, por cierto, de hecho ya he empezado a notar como que empecé a aprender ciertos patrones que tiene la IA, y te das cuenta cuando un texto está corregido o está hecho por la IA. Eh, Nada, es otro tema, es otra, o sea, el que sigamos teniendo eh, esta porfía de hacer textos hechos por humanos, también resulta interesante. Y una tercera porfía, que también creo que es rescatable y mencionable, tiene que ver con como el desarrollo que han tenido no sé si a estas alturas se pueda seguir usando el término, como las editoriales independientes, eh, que de alguna manera se han ido transformando eh, en, en editoriales transnacionales, pero muchísimo más pequeñas. Como que también el gesto inicial de lo que significaba en algún momento ser independiente se ha perdido. Por eso, cuando se dio esta oportunidad de que trabajásemos las tres juntas, es como espectacular. O sea, no es
arbitrario que haya sido así. Que esta posibilidad de trabajar un libro en conjunto, tres editoriales, me parece espectacular. Y sin todos los conflictos que se dan cuando entra hoy día, este, se entra hoy día en el juego editorial. Así que nada, aprovecho de decir que estoy muy contento con este proceso, que como siempre estoy muy contento de trabajar con Leonor y ahora también muy contento de tener la oportunidad de trabajar con Liz. Gracias, Adri. Ahora prender la cámara o Leonor nos va a retar. Sí, yo quisiera que todo el mundo la tenga aprendida. No sé. Después, Ahí. después dejan los datos bancarios en cualquier proxy. O después aceptan todas las cookies de todo, mientras hacen acá las conspiranoias, las que no quiero mostrar el rostro. Después prácticamente realizan el acto vandálico mirando la cámara que está en el espacio público. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, ¿qué más? Yo también estoy muy Liz Gallegos. contenta de que me Y bueno, aguanten. ¿Qué decirles? Y Adrián. sí, bueno, contarle que también estoy muy contenta con el proceso. Cuando Leonor me cuenta de que era Adrián de Ascasis quien la estaba distribuyendo em, y que él le había hablado muy bien de mí, porque la Leonor fue a preguntarle, ¿cierto? Le Fue a pregunto preguntarle, a ¿conoces Adrián. a esta Nunca le loquita que hago me caso, pero escribió? siempre le pregunto. ¿Conoces Después a no le esta hago loquita? caso. Así me va, porque él me dice luego lo que sí, lo que no, y yo no le hago caso, ya ha pasado. En tu caso digo que sí. Pero bueno, yo igual yo lo tenía Bueno, decidido, solo y fui al Cawin, a claro. cahuinear. Bueno, y así tal cual como dijo Adrián, habíamos tenido no la posibilidad de trabajar en un proyecto editorial, sí en la calle, sí en ferias, sí arrastrando libros, haciendo otras cosas eh, que tienen que ver con el área de la editorial independiente. Y bueno, fue un gusto, ha sido un gusto hacer este libro. Y como decía Paula y hablaba antes, hace un momento de esta higienización como de la palabra, de la literatura y del gesto, en realidad, claro, cuando una traducción o cuando la literatura pierde el alma, en realidad no hay nada que hacer. No, no nos provoca, no nos dice, no nos proyecta nada. Así es que espacios como estos donde hay interés por traducciones nuevas, por conocer textos antiguos con una nueva voz, con una nueva traducción, me parece que es hermoso. Que aquí haya alrededor de 50 personas queriendo escuchar, queriendo saber sobre cómo se hacen estos libros, por qué creo que hace que em, ganemos un pedacito de cielo y el titibil uno nos lleve al juicio final, ¿no? Y yo quisiera invitar a la Leonor que lea. Bueno, dale, leo Perdón, algo. Paula, me salí del... Está perfecto. Leo algo y después seguimos con el guión de Paula, pero leo algo Ya, como... ya no hay guión, lo que pasa es que así como el Titi se mete en los errores y en todo, yo creo que la gracia de estas conversaciones es que los guiones nos tienen que servir de pauta, de columna, por si nos perdemos, pero la gracia y la magia de estas conversaciones es que podamos ir haciendo esto, ¿no? Como Bien. interviniéndonos, conversándonos. Bueno, para mostrar un ejemplo de lo que estuvimos hablando, este poema es el poema final. Bueno, a todo esto les quiero contar y con esto lo voy a ilustrar, que una de las discusiones que tuvimos con discusiones, diálogos me refiero, ¿no? No pelea. Hay que explicar hasta lo obvio, diría la ex vicepresidenta argentina. Bueno, hay que explicar hasta lo obvio. Diálogo era cómo poner el texto, porque en las traducciones bilingües clásicas se pone el texto de partida al comienzo, es decir, del lado izquierdo, y el texto de llegada al lado derecho. Pero como esto era bastante distinto, sui generis, comparado con lo que es una traducción verbatim, decidimos poner el texto de llegada, es decir, mi versión en página izquierda y las versiones, ya sea la original primera, la secundaria
posterior que yo utilizo en algunos casos las dos para realizar mi versión. Así que voy a leer un ejemplo de esto. Este poema yo lo he denominado Una mente en silencio. Estoy un poco arrepentida del título. Hoy le pondría Crypto Bro, tal vez en una próxima edición cambie, que esto también forma parte del Titibilus y de la filología tanto antigua como moderna. De hecho, les cuento un chisme. Borges corrigió todo lo que publicó cada vez que lo publicó. Imagínense las diferencias que hay entre los textos. Bueno, voy entonces. Una mente en silencio. Querida Leonor, las cosas que hacen feliz a los hombres son estas. Un capital heredado sin esfuerzo. Un campo en nada ingrato. Un hogar siempre encendido. Nunca pleitos legales. ¿Acaso la política? La mente en silencio. La fuerza de un hombre libre. El cuerpo sano. Prudente simpleza. Amigos pares. Fáciles convites. Una mesa sin oropeles. Una noche sin ebriedad. Libre de preocupaciones. Un lecho alegre, no obstante casto. Un sueño que haga breve las tinieblas. Desear lo que se es y nada más. No temer el último día ni desearlo. Qué lindo sería poder tenerlas todas, pero la felicidad solo interesa a condes y antiguos poetas, misóginos y frustrados. Bueno, nada, no voy a explicar el chiste porque pierde la gracia, pero lo voy a explicar. Que ¿de quién estoy hablando? De la versión de Marcial, que la van a encontrar como Witam Quae Faciam Weatiorem, y la versión del Conde de Starrey, el, la época de Enrique VIII, el señor Henry Howard, que le escribe una versión a la versión de Marcial, que obviamente no dice exactamente lo que digo yo y que no me la dedican a mí. Eso es como para ver las modificaciones. ¿De dónde saco yo esta idea de que algo se puede modificar tanto cuando se traduce? Bueno, la tomó del mejor, de Catulo, porque Catulo se lo hizo a Safo. Entonces, si Catulo en el poema 51 se lo hizo al fragmento 31 de Safo, yo también se lo puedo hacer a quien yo quiera, porque ya me lo habilitó él. Así que leo mi versión del famoso fragmento 31 de Safo, versión que está, para llegar a esta versión, no solamente parto del griego, sino de la versión poema 51, Carmina 51 de Catulo. Mi poema se llama Torta. Dice así: ella me parece semejante a una diosa. Si me lo permiten, diría aún mayor. Ella me parece semejante a una diosa. Sentada frente a vos, constante te contempla. Te escucha tu dulce reír. El corazón aletea dentro de mi pecho. Con solo mirarte un minuto, me siento miserable, pierdo mis sentidos. El temblor me captura entera. Ninguna voz me queda en la boca. La lengua se astilla. El sudor galopa en llamas por debajo de la piel. Los oídos tintinean con su propio tinnitus. Lámparas gemelas cubiertas de noche. Demasiado tiempo libre. Me exalto, me regocijo. Demasiado tiempo libre. Algo que no hemos contado de este librito, que es súper importante, yo creo que es súper importante, que cierra con un ensayo que se denomina como el libro Poética de la Traducción, que retoma otros dos ensayos de otros dos libros míos, uno que ya es un incunable, que es Nugae, Teoría de la Traducción, que es mi primer libro de poesía del 2003 y que tiene un ensayo sobre la traducción, la mímesis del amor en Catulo y en Safo y la poética y lo que fue en su momento el primer esbozo de la poética de la traducción, que luego lo publicamos, ya que estamos, pasamos el chivo, en Protofeminismo, Sexo, Violencia y Lenguaje Inadecuado. Aquí colocamos, obviamente, el capítulo, es ensayos del primer libro, que es Nugae, Poética de la Traducción, que dialoga con este otro Poética de la Traducción sin ser exactamente el mismo. Así que sigo escribiendo Poéticas de la Traducción. Y
Otra cosa que tampoco mencionamos de este libro es que estos poemas, tanto la traducción como la versión, las versiones de partida, que a veces son dos, a veces hay dos versiones de llegada, no se los conté, pero todo eso está engarzado con una serie de puentes, le ha dicho un crítico en la Argentina, Daniel Gijena, que me pareció una metáfora bastante bella como para explicar el libro, una serie de puentes que son citas autoriales o citas de autoridad sobre la traducción, sobre un tipo de traducción entendida como yo la estoy entendiendo. Doy un ejemplo para que entiendan cómo está engarzado. Después de este texto que les acabo de leer, Torta, empieza con una cita de Octavio Paz, hablando de la traducción, que dice así: cada poesía es una lectura de la realidad, esta lectura es una traducción que transforma la poesía del poeta en la poesía del lector. Y cierra para darle comienzo a la otra versión que, como les contaba, tiene dos versiones de llegada y una de partida. Una cita comienza con una cita, ahí está el puente, de Pierre Menard, autor del Quijote de Borges, que dice así: el texto de Cervantes, el de Menard, y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico, más ambiguo, dirán sus detractores, pero la ambigüedad es una riqueza. Y bueno, y ahí empieza mi versión del poema 85 de Catulo, famoso, se lo conoce como Odi et Amo. Es un poema muy corto, lo leo en latín. Es muy corto y logra una síntesis maravillosa. Es uno de mis poemas favoritos de todos los tiempos porque cómo en dos versos puede incluir todos los juegos retóricos habidos y por haber, o una gran cantidad de juegos retóricos del entrecruzamiento que reponen al nivel de lo que el poema está haciendo. Todo esto está explicado, con un hermoso cuadrito que le hizo Adrián y que está en las dos ediciones, tanto la edición cosida a mano numerada como la de Queen Ludi Ascasis. Entonces decía, con una figura de entrecruzamiento, todas las figuras de entrecruzamiento habidas y por haber, eh, en dos versos que reponen lo que el poema está diciendo a nivel no solamente del contenido, sino de lo que hace tanto visual como sonoramente. Leo el poema 85 de Catulo y después leo mis versiones. Odiet amo, quareit faciam fortasse requiris, nescio, sed fieri sentio et excrucior. Excrucior es la palabra clave de todo esto, dificilísima de traducir, bastante transparente, sea dicho de paso, porque como su nombre lo indica, excrucior suena a crucior, a crux, es decir, a cruz. Ahí van mis versiones. Poliodio, la primera. Te odio, pero te deseo. Quizás me preguntes por qué. No lo sé, pero así siento. Me ocurre y me desgarra. Y la segunda versión, amor y odio. Te odio. Aún así te deseo. ¿Por qué? Ni idea. Pero así es y me parte al medio. Poemas de otros. Otrora hicieron felices a prósperas ciudades, a reyes y a poetas, triste limosna que le dejaron las horas a los siglos. Bueno, nada, eso está en la versión de Catulo, al menos no en el 85. Tal vez pueden buscar una parte en el 51. Pero bueno, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Raquel, Sí. ¿no? Está por ahí también para que nos pueda acompañar en esta conversación. Raquel, un apostolado Y porque es re tarde. no, pobrecita, no sé, las 2 de la mañana estamos. Ay, No, no, no. no. Todavía no llegan a ser las 11 de la noche. Bueno, Podemos seguir está conversando bien, mucho rato está bien. Estamos entonces. tranquilamente. Fantástico. Raquel, ¿cómo, cómo nacen estas alianzas finalmente y por qué hoy día estamos acá contándoles? Cuéntanos un poco más de toda esta historia. Bueno, yo creo que como bien anunciaba un poco Leonor, Adrián y Liz, esto es una historia bueno, de intereses cruzados y un poco de promiscuidad, ¿no? En el sentido de que
En este momento estoy hablando prácticamente como miembro de Sienart, ¿no? Entonces, bueno, desde Sienart nos encanta como hacer todos estos cruces y, bueno, poder un poco interconectar estos saberes. Como bien decía Leonor, no nos encargamos solamente de lo que sería la encuadernación. Qué bonito esto, porque la encuadernación en realidad surge por un interés de proteger y de mantener el libro, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo nos dedicamos a la conservación, como bien decía Leonor, de los textos, que también tienen que ir actualizándose, ¿no? O sea, efectivamente, todo en el tiempo se nos tiene que ir un poco actualizando para hablarnos a nosotros, ¿no? Porque si no, finalmente acabamos hablándonos un poco en el pasado y sin entender todas estas riquezas, ¿no? Que nos acaba de demostrar Leonor con sus traducciones libres, ¿no? Entonces, bueno, desde este seminario, bueno, este año tuvimos como invitada a Leonor. Y bueno, ahí un poco surgió en este cruce con Elizabeth, dijo, bueno, vamos a presentar este libro, ¿qué os parece si también lo incorporamos un poco desde Sienart, ¿no? Para continuar también un poco con nuestra actividad, ahora que ya nos hemos separado, ya que yo estoy aquí desde España, ¿no? No es que esté tan loca como para ponerme jersey o chaleco, como lo queramos decir, ¿no? En pleno verano. Excrucior, todas así desmembradas. Eso es. Estamos desmembradas, pero seguimos estando juntas en alma. Así que, bueno, finalmente nos gusta esto de continuar, ¿no? Y no ser como solamente un panorama de mediados de año, ¿no? Que a mucha gente le gusta este panorama de los miércoles ya que hemos instalado, eh, de mayo, junio, de juntarnos a hablar de las diferentes aristas que tienen los libros, sobre todo dedicándonos al patrimonio bibliográfico o a la conservación de los libros. Y bueno, una cosa que me parece muy fundamental para destacar es que en esta edición, no sé si Liz, tienes alguno ahí para mostrarnos un poco, es una edición hecha a mano, ¿no? Entonces también relevar esta producción artesanal, porque, bueno, es un poco lo que decimos de la inteligencia artificial también. O sea, si finalmente nos vamos a los libros, o sea, no es comparable, yo creo, un ejemplar hecho a mano, artesanalmente, en el que uno trabaja la materialidad, ¿no? Que estos hot melt que van en serie, o sea, tienen... los dos tienen su difusión, los entendemos de todas maneras, pero claro, yo creo que tiene un valor agregado, al menos desde el punto de vista de Sienart, ¿no? Esta producción artesanal del libro, ¿no? Que no es solamente este alma, qué quiere decir el texto, sino que también se involucra en una serie de materiales que amigablemente se unen, ¿no? Un poco eso. No sé si me quieres lanzar alguna pregunta, Paula, o... Bueno, mira, me he ido a la oscuridad ahora mismo. Yo quiero No. agregar algo y quiero contarles por qué tomé la decisión de hacerlo de esta manera, que es un tipo de libro bastante diferente a los que yo vengo haciendo. Soy encuadernadora clásica, así que me gustan mucho las tapas duras, las guardas marmoleadas, y decidí jugar y partir con Leonor. Ella me dijo, haz lo que quieras, hazlo, no hay problema. Tengo el sí Y esta fácil, ¿no? forma, este Como tipo de hacía todo. Este Así tipo de me va. encuadernación, este tipo de encuadernación fue una de las que se encontró hace unos hartos años atrás en Nag Hammadi y pertenece a esos códices que se encontraron, que son los que nos muestran cómo se hicieron los libros más o menos en el siglo IV después de Cristo. Así que tomé esa maqueta, que es un tipo de ejemplar, se llama Uniquator, que es un libro y las cuatro partes de cada página. Así es que tiene muchos sentidos este libro. Estamos rescatando de verdad varias cosas, no solo texto, materialidades y, y hace que sea todo se me fue la palabra. Hace que sea todo un placer leer esto, Y que sea un este libro. trabajo grupal.
Además de que es un trabajo que se hace de manera grupal. Un trabajo de decisiones y de que se conformó grupalmente. Ya que estamos, voy a mostrar la edición, la otra La edición, otra, sí. porque justamente en esta T que vamos a ver acá con bueno, no me toma bien la cámara, pero Se ve Pero bien. lo se intento. ve. Esa T intenta hacer nos dio un montón de trabajo, intenta hacer una iluminación medieval con el texto incrustado como en la Edad Media para ahorrar espacio como se hacía en los códices medievales. Nada, digo, como para Sí, seguir mostrando cómo se conformó. Y al respecto de la actualización, yo quería leer un texto de acá, del Titi, de eso de la actualización y devolver los textos a la vida. Yo creo que este es el mejor, el que mejor, el donde mejor actualicé la cuestión, la conservé y la actualicé. Es un poema de Catulo, es el poema número 16 de Catulo. Se los leo en latín y después les leo mi versión. Miren qué fino que suena en latín. Pedicabo ego vos et irrumabo, Aureli patice equinae furi, qui me ex versiculis meis putastis, quod sunt moliculi parum pudicum, nam castum esse decet pium poetam ipsum, versiculus nihil necesse est, quintum denique habent salem ac leporem, si sunt moliculi ac parum pudici, et quod pruriart incitare possunt, non dico pueris, sed is pilosis, qui durus neque unt movere lumbos, vos quod milia multa vasiorum legistis, male me marem putastis, pedicabo ego vos et irrumabo. Bueno, acaba. Esto es latín clásico. Puto el que lee. Yo me los voy a hortear y voy a hacer que me la chupen. A vos, Aurelio culo roto, y a vos, Furio, que sos un puto loco. Ustedes que de mis versitos, porque son delicaditos, opinaron que yo era un putito. El poeta en persona debe ser respetuoso y recatado, pero no hace falta que lo sean sus versitos, que tienen sal y pimienta, si son delicaditos y desvergonzados, y si también pueden excitar, no digo a los jóvenes, sino a esos viejos hirsutos con la picha muerta. Ustedes, porque leyeron mis muchos miles de besos, me creen menos macho, yo me los voy a hortear y voy a hacer que me la chupen. Bueno, ya está, en latín. Pero acá hay algo que tiene que ver con lo vivo y con lo presente, ¿no? Yo te Como juro, Paula, que el latín dice esto. O sea, el vocabulario está tomado de los grafitos de los baños públicos de Roma. Todo el vocabulario. Luego, las traducciones contemporáneas hacen malabares para que esto no sea pornografía, que es lo que siempre fue. Porque el vocabulario irrumabo, pedicabo, todo eso, patique, que es paticus, todo eso está tomado de los grafitos de los baños pompeyanos. Vos agarrás no sé, una traducción de... Nunca la agarré, no sé ni qué dice Gredos al respecto de este poema. Creo que hay ediciones donde este poema no está, donde la censura sobre Catulo es contemporánea, sencillamente no lo ponen, porque les parece que es too much. bueno, Raquel sabe harto de estos libros censurados, ¿no? De estos libros que por una u otra razón finalmente quedaron rayados e impedidos de ser leídos. Y yo creo que ahí también hay un ejercicio de poderlos compartir hoy día a través de Titiwilus, pero también a través de esta experiencia de traducción de la que Leonor nos ha hablado todo este rato. Me gustaría invitarles a todas las personas que nos acompañan, si quisieran hacer alguna pregunta, si quieren abrir como su micrófono para nosotros poderlos ayudar con eso a Se nivel lo tenemos que técnico, permitir, porque no les me tenemos que acuerdo dar la cómo era, palabra. no te vas a creer. Ahora les tengo que Pero poder permitir hablar porque les prohibí.
pero para que puedan efectivamente como compartir también este espacio. No les voy a dejar. No fue con afán de censura, sino para que hubiera orden solamente. Sí, claro. El problema es que ahora no lo sé remover como, eh, como tenía que pasar. pero nos pueden solicitar acceso y cuando lo soliciten, nosotros vamos a ir viéndolo y va a quedar súper ordenado y vamos a ser felices. ¿O no? ¿O no? Por ejemplo, Raquel quiere hablar y nos está pidiendo la palabra, pero no puede, así que mi técnica no ¿Cómo que no puede funciona. hablar, Raquel? Levanten Ahora las sí, manitos. se acabó la censura. Muy bien. Ah, muy bien, gracias, Em, Raquel. no, bueno, este poema que has leído, Leonor, la verdad es que yo creo que no deja de impactarnos, ¿no? Porque nos pasa algo con el latín, yo creo, a modo general, que es que, bueno, como tenemos una cierta distancia, nos pasa que, claro, esta lengua clásica pensamos que es solamente para cosas cultas y no nos podemos imaginar muchas veces que, bueno, lo que tú mencionas de que está salido de los baños públicos, vamos, me parece que se queda un poco corto, ¿no? O sea, es, eh, es obsceno, o sea, suelta ahí una retahíla de vocabulario que es totalmente censurable, ¿no? Desde según qué perspectiva, cuando casi siempre hemos tenido la perspectiva de la Iglesia Católica, la Inquisición, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo bastante bien por qué es censurable, pero claro, si tú lo lees en latín, vamos, me parece que suena preciosísimo y que nos cuesta imaginar que dice todo eso, ¿no? Y yo creo que esto es precisamente lo que hace muy interesante esta poética de la traducción que tenemos gracias a tu edición, Leonor. Bueno, Oye, gracias. podemos agregar, Raquel, que, bueno, las peleitas de los poetas hasta el día de hoy tenemos grandes ejemplos acá en Chile. De Roca con Neruda, por ejemplo. Team de Bueno, Roca, la siempre Team de Colorina, Roca, ¿no? la Colorina que boxeó La a colorina, por Andrade, o sea, supuesto. tenemos esto de las peleas entre los escritores ha existido siempre. Ahora, que haya quedado registrado por Catulo me parece maravilloso. Sí, no todo el mundo le cree a Catulo este poema, la veracidad de este Furio y Aurelio, sino que tal vez cree la crítica así más ortodoxa que se los haya inventado como personajes conceptuales para tener una excusa para hablar de la manera que a él le interesa hablar, con ese vocabulario que meterlo dentro de un poema para el momento que le escribe fue completamente revolucionario e innovador, para tener entonces la excusa para poder hablar de algo que ya estaba planteado, de algo que perfectamente debe haber sido un rumor y que en realidad viene de su poema número 5 y que le sirve, o por lo menos a mí me ha servido tanto en el protofeminismo como en un libro anterior sobre Catulo, para trabajar con los protocolos sexuales romanos, por lo menos del periodo, porque en el poema número 5 que es un poema famoso de Catulo, Dami Vacia Mille, que es dame miles de besos, etcétera, etcétera. Él habla de un tipo de besos, hay diferentes tipos de besos en latín, hay un tipo de beso que es el basium, que es el beso de lengua, y se supone que los hombres viriles, la masculinidad hegemónica no da beso de lengua, le da medio asco al romano promedio. Y Catulo le gustaba dar besitos y producto de eso lo consideran afeminado. Por otro lado, quería decir algo al respecto también de este poema número 16 que remite al poema número 5 un poco haciendo referencia a esto que decía al principio, que una de las cosas que se le achaca a la traducción es que se le nota el referente, y si el referente de la literatura siempre es la literatura misma, si el referente del poema número 16 es para Catulo su propio poema número 5. Si no, no habría poema número 16, se está refiriendo acerca de sí mismo. Pero bueno, algo que quería decir acerca del poema número 16 de Catulo es justamente que pese, o más bien esa es su gracia, no hay una adversación en eso,
dado ese vocabulario tan propio del baño público, de la soecidad del baño público, por eso puto el que lee, luego está lleno, como el poema 85, está lleno de figuras retóricas y de juegos retóricos, eh, que es lo que enriquece al texto, justamente. Que utiliza ese vocabulario, pero escribe de una manera muy culta en términos retóricos, lo mismo que pasa con el poema 85. Y algo acerca de la transmisión de Catulo, todos estos chismes se los encuentran en el protofeminismos, o por lo menos en los libros que están citados en el protofeminismos. Catulo estuvo perdido durante más o menos las transmisiones de la literatura antigua, no es como la gente cree en la modernidad. Bueno, han tenido que ser escritas una y otra vez, conservadas, y en esa conservación se ha hecho una elección y hay cosas que se han perdido. Y Catulo estuvo perdido casi 5 siglos, si no recuerdo mal, porque un monje en Verona, que es la ciudad originaria de Catulo, estimó, con muy buen tino, que si esto llegaba a manos de la Iglesia Católica, lo menos que iba a pasar con Catulo es que le iban a prender fuego a ese códice, ni siquiera se iban a tomar la molestia de hacer un palimpsesto, le iban a tirar a la bosta por la cantidad de cosas aberrantes que dice, y lo escondió en una biblioteca de Verona. Lo metió así, pum, en un anaquel y se lo encontró, por suerte, 5 siglos después. Se le hizo una copia y todas las copias que tenemos de Catulo derivan de esa. Es un caso bastante raro y original y que habla de eso, de la censura y a veces de la protección, ¿no? Como que uno lo perdió a propósito porque dijo, si esto lo pongo acá en la C con Cicerón, que sea dicho de paso, se llaman fatal Cicerón y Catulo. eh, lo van a quemar. Va, a quemar no, lo van a borrar todo, no lo van a conservar. Y lo conservó perdiéndolo, justamente. Bueno, eso. Estamos prontos a cerrar ya esta conversación. Nos quedan 10 minutos y de verdad que estaríamos muy ¿Por qué nos contentos quedan si 10 alguno de minutos? ustedes... Pará, Paula, ¿por qué? No, Ah, no es porque... pago, es pago, es pago. Nos podemos quedar, no hace falta correr. No te digo que Perfecto. nos quedemos hasta las 4 de la mañana porque Raquel se nos muere, pero no, no te Es aceleres, no hace falta que correr, podemos eh, aterrizar sin correr. confieso mi timing estricto. Vengo de radio, hace 20 años hago radio De- y no la te radio preocupes. es muy estricta con los tiempos, pero De que nada, se nos cae la invitarlos a sesión, se nos que... cae la sesión, ya hay que, ya, 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 ya. No, No, pero tranqui, invitarlos a que tranqui. puedan compartir acá y también Podemos cerrar ser con parte de esta tranquilidad. conversación. Así es, ojalá se animen y hagan preguntas, Y consultas, después no hay, después no va a opiniones. haber. Exactamente. Este es el momento. Esta es la parte aurática de la cuestión mediada tecnológicamente hablando de este capítulo de Black Mirror, donde nos encontramos, yo sobre todo. Ya, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, Mal, Ah, pero se sí te Sí, escucha. escuchamos. ¿Qué tal? Lauti. ¿Cómo están? Bueno, primero no tengo cámara porque, bueno, Lomas no alcanzó. Vivo acá en Lomas de Zamora. Muy buena la charla, me encantó, me encantó el poema de Catulo. Eh, Creo que tengo una consulta que, si se inspiraron o qué fue lo primero que leyeron como traducción no autorizada, o si tienen alguna referencia o dónde fue la primera vez que lo vieron, por así decirlo. ¿A qué? No, no estoy entendiendo la pregunta. ¿A qué te referís con traducción no autorizada? O traducción libre, como llamaste vos. ¿Cuándo me enteré que una traducción podía ser libre? Claro, alguna referencia que tomaste de alguna traducción libre. Lo tomé a Catulo, porque Catulo traduce a Safo como le parece, la cambia toda. Y porque em, en latín y griego las traducciones no son literales. Entonces era una info que yo ya manejaba, al margen de que también manejaba esta otra info que para que no te traicione el titiwilus o el traductor, que luego el titiwilus junta sus versiones o Sí. erratas, hay que leer en lengua original. Es un bajón, lo sé.
pero verdaderamente para saber qué dice el texto hay que leerlo en la lengua que fue escrito, lo cual también es un problema porque la verdad es que en el mundo antiguo nadie escribió nada, se lo dictó un esclavo. Y está bueno porque nada, lo siento como una invitación a eso, capaz, ¿no? Como uno mismo, una misma, leer en el texto en el idioma en el que fue escrito, por el autor, por así decirlo, y bueno, interpretarlo y saber que, qué sé yo, capaz las traducciones que ves por ahí no te suenan por algo o no te llegan por algo. Capaz lo tenés que hacer Claro. vos. En el caso de Catulo, si vos me preguntás, como a mí me gusta mucho, Catulo siempre me ha gustado desde que lo conocí, cuando estudiaba latín. A mí lo que me interesa, que me parece que es lo que le interesa a todo el mundo que se dedica a Catulo, porque hay otra gente que traduce, en Argentina mismo, que se ha dedicado a traducir Catulo. Debo confesar, modestia aparte, para qué mentirnos, que yo soy la más especializada en los dos mundos, o sea, el poético y el de latín. No le pasa a las otras personas que han traducido Catulo que habite esos dos mundos por derecho propio con tanta vehemencia y tanta contundencia y tanto peso. No obstante, me parece que es lo que nos interesa a todas las personas que trabajamos con Catulo, es actualizarlo y mantenerlo vivo porque es muy contemporáneo Catulo. Entonces, siempre son muy sueltas las traducciones que se hacen de Catulo. Siempre quienes traducen a Catulo lo traducen de una manera muy suelta cuando traducen esta parte, porque Catulo tiene otra parte que son los Carmina Mayora, los Carmina, esta división no la hace él de hecho en vida publica solo 10 11 poemas, que es su primera parte. Lo denomina así la crítica porque son poemas donde ya no usa el lenguaje de los grafitos de los baños públicos, sino que es la alta poesía, un poco para demostrarle a su mundo, a su momento epocal, que él escribe el poema 16 o el poema 85, los poemas contra lesbia, porque tiene ganas, pero si tiene ganas de escribir épica a las divinidades, puede hacerlo, que son los famosos Carmina Mayora, que bueno, son otra cosa, son más específicos. Pero bueno, a lo que voy es que a mí personalmente siempre me interesa invitar al público lector a que lea Catulo, como sea, en la traducción que encuentren, no importa. Se va a abrir paso Catulo, como dice Borges, a través de cualquier traducción, incluso las malas, que las malas traducciones no son tanto las libres. Habría que preguntarse qué son las otras, esclavas, y si son esclavas de quién. Si hay traducciones libres, pues hay traducciones esclavas. Pero bueno, decía entonces las traducciones libres que forman parte, siempre se tradujo así, es más bien contemporáneo, contemporáneo de los últimos 100 años traducir, intentando que se parezca al original, lo cual da algo que no existe. Y la actualización es necesaria, aunque sea una intervención muy grande sobre el texto, sobre todo en textos como el de Catulo de estas características. Pero bueno, texto que no se lee, texto que se pierde. Y la pérdida de los textos está más cerca de lo que creemos, pese a que la gente cree que la inteligencia artificial será una panacea de conocimiento donde todo estará. Y voy a dar un ejemplo que me sorprendió muy mucho porque el otro día di una clase que es un texto sobre la melancolía de Constantino el Africano, que es un discípulo árabe, es árabe, Constantino, del Magreb, discípulo de Hipócrates, es decir, una persona que toma muchos siglos después el trabajo de Hipócrates y de hecho lo conserva. Y este texto, que es un texto más bien común, yo tengo una separata que conseguí en mi época de estudiante de latín y de griego, una cosa que se conseguía en el kiosco de revista de la UBA por 2 pesos, porque ya nadie lo quería y que te lo regalaban, te lo tiraban por la cabeza en el instituto de filología antigua, una cosa muy que cualquiera tenía, esa separata. No está en internet, no está la traducción, no está el texto en latín. Me cansé de buscarlo, lo busqué por todos lados. No está. Bueno, y a la biblioteca no va más nadie, así que probablemente se pierda Constantino el Africano. No voy a decir que es una gran pérdida, pero estaría bueno que no se pierda. Estaría bueno que se pierda, no sé, Elon Musk, no Constantino el Africano. Bueno, eso, ya está. Me callo.
Benjamín levantó la mano. Hable, Benjamín. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Ya, un saludo a todos, buenas tardes. Quería hacer una consulta sobre, ya que claro, tienes este carácter de conocer muy bien la lengua, sobre todo el latín, y poder hacer esta traducción, según también la variante lingüística del español que tú puedes hablar y conocer. Mi pregunta es, ya que trabajas con más personas que pueden ser de otros lugares de América Latina, por ejemplo, de Chile, que aquí somos también de Chile, si te interesaría trabajar No con me estas había dado personas. cuenta. Chile no tiene que avisar que es de Chile. Todo el mundo sabe. Se hablan otro idioma. Son la Bueno, Escocia. curiosamente, por eso es mi duda o mi pregunta sobre si te gustaría también hacer esta traducción de poemas, por ejemplo, de Catulo del latín hacia la variante, por ejemplo, del español chileno. Yo no porque no hablo chileno, pero lo entiendo. He aprendido Mm. bastante a entender, o sea, me manejo en chileno, tafile tepoguayo, pero eso te toca a vos. Eso te Muy toca a vos. cierto. Yo no voy a hacer una traducción al chileno. Lo que sí siempre voy a estar de acuerdo que las traducciones hechas en variedades lingüísticas muy idiosincráticas, como el chileno para mí es la más bella y la más idiosincrática, y es la más rica semánticamente, porque directamente su semántica viene de otro lado, no viene de los otros Wow, lugares, no, no tiene, esto es técnico, ¿eh? No es malo, contaminación, así se llama en filología, no tiene la contaminación ¿verdad? lingüística de, como de los lugares donde los tiene el resto de este territorio. Viene de otro lado que es probablemente o mayormente Mapuzungún. Dicho de otro modo, yo siempre voy a respaldar tanto la traducción como la escritura en la variedad lingüística que la persona se proponga ocupar. Te doy un ejemplo. Uno de los escritores que a mí más me gusta es Juan Rulfo, y Juan Rulfo no lo entienden los mexicanos. Literal. Quien glose a Juan Rulfo para mí tiene que morir en la hoguera. Lo dije, sí, me pueden citar. O sea, ¿cómo? ¿Entendés? Digo, y luego eso produce, lamentablemente, infortunios de la traducción. Autores que son muy desafortunadas en las traducciones y no hay mucho que hacer al respecto. Voy a citar uno argentino, Perlonger. Si Perlonger lo tenés que traducir al inglés, qué sé yo, que Dios te ayude. Yo, la verdad, si alguien quiere leer Perlonger, conviene aprender castellano, aunque sea para leer el poema, que intentar traducirlo. Es más fácil y se va a entender mejor si se hace ese trabajo que intentar llevarlo, suponte, Me imagino que en una lengua romance de repente, no sé, portugués, variedad lingüística brasilera, se puede acercar, arrimar el bochín, pero pasarlo es medio como complicado. No sé si Mm. contesto tu pregunta, pero no soy yo la que tiene Sí, que traducir al chilensis. Son sí, ustedes. realmente sí. Sí, Muchísimas gracias. ustedes le tienen que Muchísimas hacer. Y lo gracias. que a mí me gustaría es inspirar traducciones de Catulo y que se le pierda un poco el miedo al latín y al griego. A mí porque yo soy fan de la lengua, ¿vio? Entonces, que se le pierda miedo como que no, no es una cosa solo de la iglesia y de los chupacirios. También está Catulo. Muchísimas gracias, de verdad. A vos por tu pregunta. Están muertos de la risa. ¿Nos queda alguien más por ahí? Cuéntenos a ver si alguien más quiere participar de esta conversación. Eh, Sí, yo puedo hacer una pregunta. ¿Se Sí, escucha? sí. ¿Cómo estás, Leonor? Hola a todos. Hola, Sí, hablando de esto de inspirar que estabas diciendo a traducir, yo estudio lengua y literatura en un terciario de acá de Cava y nada, curso latín y bueno, me resulta muy difícil traducir. Y bueno, vos hablabas de esto de inspirar, ¿no? A traducir y leer los textos originales. Yo veo que en tus libros vos siempre ponés todas las referencias bibliográficas, que eso desde años que te sigo las veo y me nutro de todas las referencias y de tus textos.
y te quería consultar si este libro nuevo tiene también las referencias y si podés Obvio. recomendar. El único que no tiene bibliografía, yo soy fan de la bibliografía, el único que no tiene bibliografía es El engaño, pero porque la tiene en el texto. Es mi único Ok. libro sin bibliografía. Bueno, y qué sé yo, alguno de poesía, pero bueno. No, sí, obvio, obvio, siempre, porque ¿sabés qué, Teresa? Yo soy muy clásica, pese a los tatuajes en la cara y en su momento el diente de oro y piense ya la manera completamente excéntrica en la que sobrevivo. Entonces yo creo que, como dijo Borges, yo me jacto de lo que he leído, no de lo que he escrito. Entonces lo pongo ahí. Y luego para que vean que es cierto, está ahí. Si van y lo leen, se encuentran con lo que yo leí y hacen el mismo caminito. Y finalmente, porque hay cosas que yo me he encontrado que no están donde deberían estar. Entonces, bueno, está bueno citarlas. Así Sí, que, lo noté. ¿por qué te cuesta? Siempre, nada, agradezco que esté presente eso en todos tus libros. Ay, no, pero es un placer compartir. No sé, es un placer compartir todo, así que a mí me da placer no me da placer hacer la bibliografía, ¿para qué voy a engañar? No voy a engañar a nadie. Hacer la bibliografía es lo peor que te puede pasar. Es como atención al cliente, hacer la bibliografía, es como contestar los mails cuando me piden cosas. Detesto. A mí me gusta dar la clase, estudiar, no la otra parte, la otra detesto. Eh, pero, pero compartir la bibliografía, decir, mirá, acá hay tal texto, eso es placentero. Y de eso se trata también, me parece a mí, la traducción. Además de que es un gran ejercicio de escritura, de calentamiento. eh, Nada, es un ejercicio que se puede usar. Saer lo usaba, dice Sarlo, al menos, que lo usaba para calentar. Como escribir es un poco como, como tocar el piano. Entonces, para calentar, traducir es como aflojar la mano y luego es la quinta esencia de la técnica, la traducción, sobre todo la de poesía. Por eso. ¿Y por qué te cuesta traducir, Teresa? Ya sé que se quieren ir, sí, pero bueno, yo tengo No, curiosidad. me cuesta encontrar como manuales que realmente me ayuden. Quizás no los estoy leyendo bien a los que... Desconozco cómo se está enseñando. Yo aprendí con un método, qué sé yo, qué decirte, que es como nada. Lo peor, había uno peor incluso antes, pero lo que sí aprendí a hacer era sintaxis, morfología y a traducir. A traducir medio pedorro, hay que decirlo, vía función sintáctica además, pero a traducir al fin. Es como, no se podía hacer análisis de ningún texto a partir de un cierto nivel de latín sin tener tu traducción propia. De hecho, eso te tomaban, poder traducir. Pero bueno, estaba sentada sobre la sintaxis, por eso digo, no sé si es el mejor método del mundo, sobre todo si querés fluidez. Y luego, como bien muestra el poema 16 de Catulo, eh, hay una cierta poética en el mundo antiguo, que no será la mayor, no será la alta poesía, pero hay una poética, tanto del latín como del griego, por menor que sea, que está viva, utiliza lengua vernacular, semántica vernacular, o sea, no escribe cual Virgilio en la Eneida, ¿entendés? Y no obstante forma parte del canon, porque Catulo forma parte del canon, no es totalmente minoritario, aunque sea más minoritario que Virgilio, digámosle así. Bueno, ¿puedo leer un último poema? Que a mí me parece que me salió bien la Por traducción en esto que supuesto. decimos la conservación y eh, la conservación y el traslado y actualización de un texto que viene de más atrás. Es un texto famoso de William Blake. De hecho, hay una canción, ahora no me voy a acordar quién hace esta canción, pero
si no me equivoco, en un momento tocó esta persona que digo que no me acuerdo, que hizo este poema en una canción en los 80, fue músico de Public Image Limited, de el señor John Lydon. Es un poema famoso de Blake que se llama Tiger the Tiger, que empieza famoso. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Tiene ritmo. Bueno, yo le puse Alto Gato. Ya había escrito una versión de este poema. Bueno, estoy muy aburrida, acá lo ven, escribiendo una y otra vez la misma versión o distinta de un mismo poema. Hay una versión anterior en Después de vos, Poemas de Gato, pero acá aparece como Alto Gato y dice así: Gato, gato, ardiente claridad en las noches de la calle, ¿quién forjó tu subyugante simetría? ¿En qué profundidades o alturas? ¿En qué cielos se enciende la llama de tus ojos? ¿Sobre qué alas aspirás a la eternidad? ¿Y qué mano se atreve a asir tu fuego? ¿Qué hombro o qué arte podría torcer el vigor de tu espíritu? Cuando tu corazón comienza a palpitar, ¿qué terrible pie te podría domar? ¿Qué martillo, qué cadena, qué caldera fraguó tu mente? ¿Qué yunque se atreve a trabar el mortal terror de tus terribles garras? Cuando las estrellas lanzan sus rayos y riegan el cielo con sus lágrimas, sonreís ante la imagen y la del indefenso pichón. Gato, gato, ardiente claridad, en las noches de la calle, ¿quién forjó tu subyugante simetría? Bueno, eso. Gracias, Allante. ¿Qué más? Corazones, ¿Quedó algo? hermosos, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera acompañar, que quiera contarnos algo? Sofi, ahí te Aquí mando vemos la a mano. Sofi. Mm. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Sofi. ¿Se cayó? No Sofi, escuchamos a Sofi. Está Sofi, muteada. el internet. no, ahí, a ver. Hola, Ahí sí, Sofi. hola. Hola, Sofi. Yo tengo una pregunta sobre, pues es que no sé, o sea, yo te la tiro y tú me dices qué es, porque, ¿por qué es Chanel número 5? ¿Por qué se llama así? ¿Por Es el perfume que usaba Marilyn. Chanel qué? número 5. Cuando a Marilyn le preguntaban qué usaba para dormir, si camisón o pijama, decía Chanel número 5. ¿Cómo? ¿Cómo es? No sé, ¿Cómo es que? ¿cómo, cómo es el caminito mental de ponerle así? De llegar a Wigwamus, mea lesbia, atque amemus, rumoresque. Este es el número 5 que les decía, que es el poema del cual Ah, parte ok. el 16. Eso me estás preguntando, cómo llego de tantos miles de besos a ponerle Chanel número 5, porque es un poema erótico en latín, es un poema erótico al cual le vale a Catulo la reputación de que no es tan masculino porque está muerto, muerto de amor y deseo y todo lo peor para un hombre romano que hereda esa idea de autocontrol, etcétera. Lo peor, por una mina que además, a la cual la mina le lleva 10 años, la Claudia Metelli, y parece que a la Claudia se comía el hermano, todo lo tenía la Claudia, y parece que envenenó al marido para heredarlo, así que métricamente es igual a lesbia, así que es un poema erótico, eróstico, el poema original. Y a mí Marilyn desnuda con Chanel número 5 me parece bastante erótico, qué decirte. Pero bueno, no sé si ese fue el camino, no lo pensé, te soy sincera. Es ¿Por qué que te...
Es ¿Por qué te preguntas vos? porque, no sé, cuando lo leí, eh, pensé en pues en una noviecita, obviamente. Mm, Tuvo el mismo efecto sin saber precisamente qué era, ¿no? Pero cuando se lo leí me preguntó y me dijo, no entiendo por qué se llama Chanel número 5. No, la pregunta debería haber sido ¿cuándo me compras un Chanel número 5? ¿Dónde está el Chanel número 5? Esa es la pregunta. No, ¿por qué? ¿Por qué no importa? ¿Por qué? ¿Qué importa? ¿Por qué? Fue como, no sé, bebé, mm, disfrútalo y ya. Pero yo también me quedé pensando como, pero tiene mucho sentido. Como que la respuesta más obvia no la A había visto. ver, no sé si tiene mucho sentido o no tiene ningún sentido y eso es lo que llama la atención, digámosle así. Y Igual, realmente no sé qué caminito hice, si vos me preguntás exacto, porque lo tengo traducido hace mucho tiempo, algunos son más recientes, otros hacía mucho, este es uno de los antiguos, revisado, pero antiguo. Entonces no sé, lo que me parece más interesante y más productivo, aunque bueno, vos me tenés acá, yo te podría decir la verdad, tal vez sé la verdad, tal vez no mienta y todos esos tal vez. No obstante, a mí me parece que lo más rico es que el público lector haga su lectura y encuentre un sentido a que se llame Chanel número 5, que es su sentido. Y que tal vez el sentido es que no tiene sentido, y eso tendría aún más sentido, qué porque no sé yo. tiene que tenerlo. Y bueno, y es la anécdota, que revivir la anécdota de Marilyn, que todo el mundo considera una rubia tonta, y bueno, hay que ya es momento de hacer un revisionismo histórico de Marilyn, porque de tonta no tenía ni un pelo, 400 libros le encontraron en la biblioteca, y Ella Fitzgerald le debe la carrera, siempre lo ha dicho y siempre lo afirmaba, literal. Todo esto en medio del macartismo, se ha dicho de paso, o sea, que no era poco. Muchas Oye, Liz, gracias. De nada, oye, gracias a vos por tu pregunta. Liz, yo creo que es hora de hacer el sorteo, ¿no? ¿Quién, El cómo, cuándo? sorteo, casi me olvido el sorteo. Y yo les voy a Ya estoy contar, para los esperando que el no sorteo. saben, a mí, bueno, para los que no saben, el jueves pasado estuvimos en un live de Instagram y les dijimos que íbamos a sortear un ejemplar para Chile del Titivilus artesanal, solo Chile por cuestiones de logística, así que no se ofenda a nadie. Y les dijimos que escribieran en el post por qué querían Titivilus. Y me van a creer que como 150 personas le pusieron like al post. Sin embargo, no respondieron por qué querían Titivilus. Solo dos personas nos hicieron caso, Leonor. Así que decidí premiar a los dos. Me parece Que muy son, bien. uno está presente. Cultura de Eh, Kinder, que vino a buscar su premio. Cultura de Kinder, Desde sí. Puente Alto. ¡Eh! Desde Otra, Puente Alto, Cultura de Kinder para que quede representando. registrado, la otra persona es GioAle-blog. Así es que después se... ¿Vino o no vino? Si no No, vino, no, Gio queda no. vacante. Bueno, Ah, no, yo no. soy re mala. Si no vino, Ah, sí. No, parece que no, no la Al veo. agua, al agua. claro, Quería que quede vacante. contarles, Que quede vacante que acá hay más gente de Chile. wow, ¿y Levante la cómo lo mano acá la gente hacemos? de Chile. A ver, a ver, a ver. Mirá, ahí tenés. Ahí está Nicolás también. Nicolás, vení para acá, no te hagas el que no. Ya, y si alguien No, los... qué Son Lo más vamos a vergüenza. buscar chilenos que a una Chile, no importa. sopaipilla. Mal que te Nos tomamos un pese. avión. Genial. Oye, lo otro mientras, quería contarles, mientras tomamos la decisión de cómo hacer el sorteo, contarles que la versión artesanal de Titivilus está disponible para que lo vayan a conocer y para que lo vayan a comprar en la FIL Guadalajara, que termina en un par de días más. Así es que quienes estén en México o saben que alguien de México lo quiere, en la FIL Guadalajara, en el stand de Chile. Y ya, a ver, ¿quiénes son Y si no de me preguntan nombre? a mí toda esta información de Phil Chile y yo les digo, ¿qué pasó? La Paula está La haciendo Paula, cosas. no, chau, Paula, Paula, tomate la de Paula, no sé qué hiciste. Estaba probando si podíamos hacer una especie de sorteo en vivo.
Con una Ah, me pizarra. diste miedo. ¿Te Yo mandaste te sola? recensuré, te eché la mierda. Dije, no, Como que está si, haciendo como la Paula de siempre vuelta me metiendo mandé la pata, sola. ¿viste? Pero Pará, ¿cuánta gente de Chile hay? ¿No Eso, se puede ¿cuánta ser gente más de Chile hay? analógico? Ahí hay una, Nicolás dos, En Benjamín uno, Nicolás dos. ¿Quién más está? Ya. Nicolás, Benjamín, después está Nicolás. Hay ¿Paulo dos levantó la Nicolás. mano o no? ¿Paulo? Benjamín, Nicolás Correa y el otro Nicolás. Y el Nicolás. Son tres, ¿verdad? y yo cuento cuatro: Javiera López, Benjamín Retamal y los Nicolás. Muy bien. Hola. Bueno, perfecto. Ah, Numérense. ¿Quién habló? ah, Romy también está, de Romy. Chile. Sí. Ah, es que Cinco. dice Paulo, tu Sí, soy nombre. Paulo, soy Ya, Paulo también. ya. Cinco. Anoté Paulo. Tengo cinco, tengo Casi cinco, subasta, ¿eh? cinco, Esto casi subasta. tengo cinco. Oigan, no sé si puede hacer esta acotación, pero nosotros somos dos, porque no pudimos Ah, cooperar no, con pará, ya es un montón. Es uno por Zoom, pero pará. Y encima que te Uno estoy por rescatando, te estoy pantallita. rescatando uno que no Uno por es, porque como pantalla. Si una le ganan, lo persona va a quedar comparten. grabado que le estoy Júntense cagando a la vida a la leerlo. persona. Ya, ¿a quién se le ocurre cómo hacer el sorteo para 5 personas? En una página web ponemos un nombrecito, tiquitín, y va a Dale, Ya, salir. dale. ¿Sí? ¿Lo vas a hacer tú? te grabo El que, diciendo el gracias. que estén acá, el que nos acompañen, el que sean tan puntuales, que fue algo que me encantó de ustedes, de este público de Leonor, de tu audiencia. Es el mal carácter. Claro, el mal carácter. O las perlas llamaron a la gente, yo creo, no sé. Sí. Mi collar de perlas se rompió, así que no pude usar perlas yo. Bueno, eso, chicos, agradecerles a todos por estar acá, por Javiera, acompañarnos. cuente que levantó la Eh, mano. Javiera levantó, pero creo que la levantó para avisar que Javiera era Chile. está eso. Entonces, chequeo antes de hacer el sorteo. Tengo a Nicolás Correa, al otro Nicolás, a Javiera López, a Paulo, que sabemos que no es Paulo, pero así está el nombre, y Benjamín Retamal, ¿no? Estamos con ellos. Y Pará, a Tiri tiene la mano eso. levantada. Iris, ¿También es sí. porque eres de Chile? No, no, no. Quería preguntar acerca de dónde pueden conseguir el libro en la FIL. Ah, En el stand de Chile. Ok. ¿Saben exactamente cómo es el pasillo? ¿Cuál es el número o la letra? No, pero tiene un, ay, ¿cómo se llama? Como un globo arriba que dice Chile, y además Chile ganó el premio al mejor stand, así que si preguntas te van a mandar inmediatamente. O la, Excelente. o la Gracias. gente a la que no le entiendas hablar, también somos Claro, nosotros. Dos formas cuando de haya, encontrarnos. che, es Perfecto. un lugar donde la gente habla algo que suena castellano, pero que no sabes ni qué mierda es. Ay, ay. lo otro, Atriri, la gente de la librería Carlos Fuentes es la que atiende el stand de Chile. Así que también si preguntas por la librería Carlos Fuentes, puedes llegar también. Ahí tienes esas dos referencias. Muchísimas gracias. Ya. Ya, Rígido. Paula, ¿vas a compartir pantalla para el sorteo? Ay, ya lo estoy haciendo. Perdón, Ah, pero a ver si ¿Cómo? lo logro. Acá, compartir. Ahí Ahí va. está. Nicolás. Charan, chan, Anda. chan. Nicolás. ¿Nicolás Correa o Nicolás, Nicolás? El, Nicolás, el Nicolás. otro Nicolás. El Nicolás, ya. Nicolás, Nicolás. Nicolás. Nicolás solo. Ok, Muy bien. Nicolás y Cultura de Puente Alto se Cultura de contactan. Kinder de Puente Alto. Eso. Excelente. Se contactan a Ediciones Liz en Instagram, Facebook, como quieran, para que nos pongamos de acuerdo para que reciban su premio. Y cuando No, podamos elijamos a otro. resolver, Yo lo tengo. ¡lo tienes! Oh, pero Nicolás, haber partido por ahí. ¡Al agua! Vamos de ¡Al nuevo. agua! Ya, ¡Al Paula, agua! Vamos otra vez. Sin Nicolás. ahora tienen más opciones porque solo hay Fracasar 4. hasta el final. No se evitan tanto fracaso. Ya bastante fracasamos con la tecnología. Vamos. A Excelente. ver. ¿No ven Listo, lo que nos voy. cuesta? Nos cuesta Ya. horrores. Ahí voy. Vamos.
¿Qué canela? Ya estaba sorteado, ¿puedes creer? Ya lo tenía. Vení, canela. Nicolás Mostrale a Correa. Nicolás, Hoy era el día de los Nicolás. Esto está arreglado, prácticamente va a haber quien diga que esto estuvo arreglado, ¿verdad? siempre. Eso es un clásico. Total. Ay, Haters will hate. Así Muy es la Bueno, y vida. ya saben, en fantástico, Argentina muchísimas pueden gracias. conseguir conmigo también y la otra edición Rosita, hay que tener las dos porque uno nunca sabe cuál se va a cotizar mejor después de muerta con Ascasis en Chile. Bueno, eso. ¿Qué más? se Un me fue la... abrazo. Muchas gracias, ¿no? Muchas No, gracias por gracias a habernos ustedes y qué bueno que lo acompañado, pudimos hacer. por la Y buena onda en gracias la por haber venido. Y lo conversación. vamos a subir ya en breve, mañana pasado subo el Besitos a Canela. Se me Besitos. fue la voz, así que me despido así, no sé qué me... Es la emoción del momento. Sí, Bueno, adiós. adiós. Un beso grande. Cierro, ¿eh? Busquen el Gracias. premio.